Es maravilloso lo que Dios hace a favor de su pueblo. Gloria al Señor. Cuando su pueblo le cree, cuando su pueblo confía, hermanos, en lo que Él puede hacer o es capaz de hacer a favor de su pueblo. Esther capítulo 9, en su versículo 20, la palabra de Dios la leemos honrando al Padre, al Hijo y a su Espíritu Santo, y a su letra dice: y escribió Mardoqueo estas cosas, y envió cartas a todos los judíos que estaban en todas las provincias del rey Asuero, cercanos y distantes. Les ordenó que celebrasen el día 14 del mes de Adar. Esto pertenecía al mes de marzo. Y en el 15 del mismo, cada año, ¿qué iban a celebrar? Iban a celebrar como días en que los judíos tuvieron paz de sus enemigos, y como el mes de que de tristeza se les cambió en alegría, y de luto se cambió en día bueno. Iban a celebrar que los hiciesen días de banquete, día de gozo, para enviar porciones cada uno a su vecino y dávidas a los pobres, dice la palabra de nuestro Dios. Oramos a nuestro Dios en esta hora. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, leída. Gracias por la bendición, por la oportunidad que nos da de poder pararnos, Señor, desde este lugar y de aquí, Señor, poder pregonar, Señor, el mensaje de tu palabra. Tu palabra que ha sido inspirado, tu palabra que es vida, que son espíritu, Dios mío. Tu palabra que tiene un poder, Señor, sobrenatural, capaz de quebrar la piedra, Dios mío, capaz, Señor, de quemar cualquier escoria, Señor, en el corazón del hombre, capaz de traspasar los tuétanos, las coyunturas, Señor, y llegar hasta lo profundo, Señor, del pensamiento y las intenciones del ser humano. Ruego que tu nombre se glorifique en esta hermosa tarde de una manera grande y poderosa, como lo has hecho hasta este momento, Señor. Que a través de tu palabra este pueblo y los que estamos aquí, los que están a través de los medios, puedan recibir bendición, Dios mío, para tu honra y para tu gloria, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Amén, Señor, y amén, aleluya. Puede tomar su lugar, hermanos, en esta hermosa tarde. Alabado sea el nombre de nuestro Dios, aleluya. Estaremos hablando sobre el tema la fiesta de Purim. Amén. Ese es el tema, hermanos, que hemos nombrado, con el que hemos nombrado este mensaje, la fiesta de Purim. ¿Qué es lo que estaba aconteciendo, hermanos, en esta historia? Amén. ¿Qué estaba pasando en esta historia? Nos damos cuenta que la historia de este libro habla de un remanente judío que pertenecía al pueblo de Dios, que se había quedado, hermanos, allá bajo el reinado de Persia. Amén. Recordamos que Israel, Judá, fueron llevados cautivos por Babilonia, hermanos, por Nabucodonosor a Babilonia, por desobedecer a nuestro Dios. Allá pasaron 70 años para que comenzaran a regresar, pero hubo un grupo de judíos que se quedaron más tiempo de esos 70 años. Se cree que habían pasado ya 10 años más después de que algunos habían regresado a Jerusalén. Ellos se quedaron ahí, fueron, hermanos, puestos bajo el reinado de Persia. Estaban ahí en ese lugar cuando de repente, hermanos, parecía que todo estaba bien, todo iba marchando bien. Esa fue la razón por la que se quedaron, pues ya se habían acomodado. ¿Se imagina usted vivir más de 70 años en un solo país, en una nación? Amén. Cualquiera, hermanos, no se quiere mover, está establecido, tienen ya su vida, tienen su familia. Aunque ellos tenían la posibilidad de regresar a Jerusalén después de los 70 años, decidieron permanecer ahí. Pero resultó, hermanos, que con el tiempo se levantó un hombre que se le dio poder y autoridades de parte del rey Asuero. Este hombre, hermanos, se llama Naamán. Amén. Su nombre, hermanos, de este hombre es Amán, perdón.
Y la Biblia relata en el capítulo 3 de que el rey Asuero engrandeció a Amán y lo puso sobre los príncipes, puso su silla sobre todos los príncipes, hermanos, que habían en el reinado de Persia. Le dio un puesto único y este hombre comenzó a ejercer la autoridad sobre todos los pueblos, las tribus y las personas que habían en ese lugar. De tal manera, hermanos, era respetado Amán que cuando lo veían, la gente se arrodillaba delante de Amán. Se imagina la autoridad que este hombre tenía. De esta manera la gente lo veía y se arrodillaban delante de Amán. Pero hubo un hombre de los judíos llamado Mardoqueo, que la historia dice que Mardoqueo, hermanos, no se arrodillaba delante de Amán. Y esto le causó enojo a Amán, porque él decía: ¿cómo es posible que este hombre no me va a respetar como los demás? Le causó molestia. Y nos damos cuenta por la historia de que Amán, hermanos, por este enojo se investiga acerca de dónde descendía Mardoqueo, y se da cuenta de que Mardoqueo venía de la familia judía y de que había un remanente distribuido, hermanos, en el reinado de Persia, de la familia judía. Amán le dice al rey: mira, hay aquí un pueblo que no se somete a tus leyes, un pueblo que no se doblega a los decretos y a las ordenanzas que tú das, un pueblo que se rebela y se ha rebelado siempre contra los reyes. ¿Por qué no me das la autorización, tu anillo, el sello, para que hagamos carta y nosotros podamos terminar en una cierta fecha con estas personas? El rey Asuero no tenía idea tal vez a quién Amán se estaba refiriendo. En el capítulo 3 de Esther, en el verso 7, dice que echaron suerte. Amén. En el verso 7 dice: en el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año décimo, el rey Asuero fue echada pur, esto es la suerte. Esa palabra pur significa suerte. Delante de Amán se acostumbraba a echar la suerte delante de Amán, dice, para cada día, para cada mes del año. Y salió el mes décimo, que es el mes de Adar. Y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino. Sus leyes son diferentes de las de todos los pueblos y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia dejarlos vivir. Nos damos cuenta, hermanos, que de ahí parte Amán. Le pide permiso al rey de poder hacer cartas selladas con su anillo, para que se les mande una carta a todos los judíos en todo el reinado de Persia, diciéndoles, hermanos, de que un día con fecha y hora van a morir. Amén. Van a morir. ¿Se imagina usted esa amenaza que reciben, hermanos, los judíos en todo el reinado de Persia? La Biblia nos dice de que todos se conmovieron en gran manera por el mandato y por el edicto del rey, de tal manera, hermanos, de que se quitaron sus ropas, se vistieron de cilicio y comenzaron a ayunar y a orar a nuestro Dios. Amén. En el capítulo 4 nosotros encontramos, hermanos, de que Esther, una sobrina de Mardoqueo, que encontró gracia delante de los ojos del rey, fue puesta en el palacio del rey, hermanos. Se presenta delante del rey para interceder por su pueblo. Esther estaba ahí. En la historia cuenta, hermanos, de que Esther se da cuenta de la amenaza que su pueblo estaba pasando y que su pueblo tenía fecha y hora para morir. Mardoqueo le dice: tienes que presentarte delante del rey. Había una ley, dice la historia, de que si el rey no mandaba a llamar a alguien y estas personas se presentaban sin ser llamados por el rey, cualquiera que lo hacía, si el rey no tenía misericordia, las personas podían morir. Nos damos cuenta de que Esther, hermanos, toma el reto, el atrevimiento y le dice a Mardoqueo: yo voy a ir y me voy a presentar delante del rey para interceder por mi pueblo. La amenaza estaba ahí,
el edicto estaba ahí, hermanos, todo estaba planeado como Amán lo había pensado. Nos damos cuenta en el capítulo 4 de este libro, en el versículo 15, que Esther le manda a decir a Mardoqueo las siguientes palabras. En el verso 15 y 16 dice: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa. Le dice Esther: y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Le dice Esther: yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y dice Esther: y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Mire, hermanos, la valentía de esta mujer. Amén. La valentía y la confianza que tiene, hermanos, en Dios cuando se presenta en oración delante de su presencia. Ella dice: voy a arriesgar, yo sé que no he sido llamada, el rey me puede matar si a él le place, pero vamos a ponernos de acuerdo. Vayan a ayunar ustedes con el pueblo durante 3 días sin comer y sin beber, y yo voy a hacer lo mismo con mi doncella y lo vamos a presentar delante del rey. Si perezco, dice Esther, que perezca. Amén. Si al Señor le place que ahí muera, pues que así sea, pero no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Tenemos que hacer algo, tenemos que interceder, tenemos que poner de nuestra parte, está diciendo esta mujer. La historia nos cuenta en el capítulo 5, hermanos, de que Esther encuentra gracia ante los ojos del rey Asuero. Amén. La historia nos dice de que el rey Asuero levanta su cetro, recibe a Esther y le dice: ¿cuál es tu petición? Amén. ¿Cuál es tu petición? Y le dice el rey: estoy dispuesto a darte hasta la mitad de mi reino. Esto era, hermanos, el favor de Dios obrando a favor de su pueblo. Estas palabras que el rey dice: estoy dispuesto a darte hasta la mitad de mi reino, no salían, hermanos, de él nomás así por así. Ellos cuidaban, ellos protegían, ellos velaban por todo lo que tenían, pero el Señor hizo que esas palabras salieran de su boca. Amén. Y vemos la gracia que Esther encuentra ante los ojos de este rey, de tal manera, hermanos, que Esther le dice: no voy a pedirte mucho esta vez, lo único que voy a pedirte es que vengas a mi casa y comas conmigo en mi banquete. La Biblia dice que hizo un banquete. Estando ahí, el rey le vuelve a preguntar a Esther: ¿qué quieres de mí? Hasta la mitad de mi reino estoy dispuesto a darte. Y Esther una vez más le dice: esta ocasión no voy a pedir mucho, lo único que pido es que vuelvas mañana a mi casa para que gocemos de otro banquete y que traigas a Amán contigo. Amán era el hombre fuerte del rey, era su mano derecha del rey, el hombre que había recibido autoridad, el hombre que quería acabar con la descendencia del pueblo judío. Esther le dice: quiero que venga y que se sienten a mi mesa. La petición se le concedió y nos damos cuenta, amados hermanos, de que en el capítulo 7 Amán llega con un pensamiento malvado en contra de Mardoqueo. Ya no soportaba que Mardoqueo no lo honrara como los demás. Amán lo platica con su esposa, con sus criados, y llegan a un acuerdo de hacer una horca de 50 codos para ahorcar allí a Mardoqueo, el tío de Esther. Amén. El líder judío, el que había estado a favor de su pueblo. Dice Amán: lo vamos a ahorcar, vamos a acabar con él. Pero se da la sorpresa de que fue, hermanos, ahí donde el Señor comienza a despertar en el corazón del rey Asuero un sentir inexplicable. Este rey comienza a preguntar, hermanos, que acerca de Mardoqueo, de algo que se encontraba escrito en el libro de las crónicas de los reyes. Mardoqueo había denunciado que unos hombres se querían levantar contra el rey y privarlo de la vida. Mardoqueo denunció esto y por esto
esto lo escribieron en el libro de las crónicas, pero nunca se le recompensó a Mardoqueo lo que había hecho. Hasta esta noche dice la Biblia que al rey se le fue el sueño y mandó a que se leyese en el libro de las crónicas y encontró que Mardoqueo había hecho algo a favor del rey y que no se le había recompensado. Encontramos en la historia de que el rey dice: vamos a honrar a este hombre por lo que ha hecho. Amán, hermanos, es usado por el rey para honrar a Mardoqueo. Y nos damos cuenta que en el capítulo 7 ya Amán tenía la horca lista para acabar con la vida de Mardoqueo. Pero fue allí donde Esther le declara al rey Asuero lo que Mardoqueo está planeando hacer. Amén. Porque una vez más el rey le pregunta a Esther: ¿qué puedo hacer por ti? Y Esther le vuelve, hermanos, a contestar y le dice que hay un decreto, hay una orden, hermanos, en contra de su pueblo. En el verso 4 del capítulo 8 dice: entonces el rey extendió a Esther el cetro de oro, y Esther se levantó y se puso de pie delante del rey y dijo: si place al rey y si ha hallado gracia delante de él, y si le pareciere acertado al rey y yo soy agradable a sus ojos, que se dé orden escrita para revocar las cartas que autorizan la trama de Amán, hijo de Amedata, que escribió para destruir los judíos que están en todas las provincias del rey. Porque ¿cómo podré yo ver el mal que alcanzará mi pueblo? ¿Y cómo yo podré ver la destrucción de mi nación? Dice Esther. Esther ha entregado a Amán, hermanos, al rey. La Biblia dice que Amán fue ahorcado, colgado en la misma horca que él había preparado para Mardoqueo. Amén. Y después de esto, el favor de Dios se comienza a manifestar a favor del pueblo judío. De tal manera, hermanos, de que el rey le otorga el permiso a Esther y a Mardoqueo para que estos envíen cartas y les hagan saber a todos los judíos de las provincias lo que ha acontecido. Los judíos están ahí con miedo. Los judíos están esperando el día, hermanos, porque era un decreto que nadie lo podía revocar. Estaban esperando el momento que se iba a llegar. Ellos estaban ya, hermanos, dispuestos a sufrir esta situación. Pero hubo alguien quien intercedió por ello y se les otorgó el favor. Se comenzaron a mandar cartas con el sello del anillo del rey, diciéndoles, hermanos, de que las cosas ya no iban a ser igual, porque Dios había puesto gracia delante de sus ojos. Amén. Lo maravilloso, hermano, de esta historia, usted la puede leer versículo por versículo y se va a deleitar en lo que encuentra, en cómo el favor de Dios, hermano, está a favor de su pueblo para guardarnos. Aleluya. Cómo el Señor obra, hermano, de una manera sobrenatural, tocando reyes, príncipes, moviendo las piezas que son necesarias con tal de hacer Él su obra. Ese es nuestro Dios. Amén. Y nos damos cuenta que en el capítulo 9 de esta historia, en aquel día en que ellos tenían que haber muerto, les llega una buena noticia, hermanos, y que este día, en vez de estar con luto, con llanto y con dolor en sus corazones, acontece, hermanos, de que se les dice: vamos a celebrar la fiesta de Purim. Amén. El Purim ya hemos visto, o el Pur ya hemos visto, que es, hermanos, buena suerte. Se acostumbraba en el antiguo tiempo a echar suerte para muchas cosas. Encontramos en la Biblia ejemplo de ello. Cuando Jonás quiso huir, la Biblia dice que echaron suerte allá en el mar, en aquella embarcación, para ver quién era el que estaba huyendo y por qué los estaba persiguiendo aquel mal. Encontramos en el libro de los Hechos que los apóstoles estaban echando suerte sobre quién iba a ser el sucesor de Judas el Iscariote. Amén. Y Dios, hermanos, es soberano sobre la suerte. Dios está ahí, Dios tiene el control de todo, gloria al Señor.
Amén. Él es el que decide, el que determina al final en toda situación en la vida del ser humano. Y en esta ocasión se les dice a los judíos que tienen que celebrar una fiesta de Purim. Se imagina el cambio, la alegría, el gozo, la buena noticia que reciben. Están sentenciados a muerte, pero en vez de esa sentencia se les dice: ¿saben qué? El Señor ha cambiado todo. Y ahora, en vez de estar de luto, vamos a celebrar fiesta a nuestro Dios. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a celebrar fiesta, y esto lo vamos a instituir, dice estas personas, como una fiesta perpetua, solemne, una fiesta que se va a celebrar cada año. La vamos a recordar, vamos a hacer mención de ella, nos vamos a reunir para recordar lo que Dios ha hecho a favor de este pueblo. Gloria al Señor, aleluya. El pueblo se reúne, hermanos. La Biblia menciona en el verso 19, los judíos dice que habitan en las villas sin muro, hacen a los 14 del mes de Adar el día de alegría y de banquete, un día de regocijo, para enviar, dice, porciones cada uno a su vecino. Y escribió Mardoqueo estas cosas y envió cartas a todos los judíos que estaban en todas las provincias del rey Asuero, cercanos y distantes, y les ordenó que celebrasen el día 14 del mes de Adar, el día 15 del mismo cada año, que celebrasen como días en que los judíos tuvieron paz. ¿Qué es lo que acostumbraban en esta celebración? Vemos que en primer lugar hacían un banquete. Amén. Hacían un banquete, cada uno traía comida, traía alimentos, se reunían en un determinado lugar para darle gloria a nuestro Dios, con alegría, con gozo en sus corazones. Pero ¿qué más hacían? Dice que acostumbraban que cada uno, hermanos, enviaba porciones a su vecino. Amén. Compartía con sus vecinos, de tal manera ellos tenían que estar seguros de que nadie en el pueblo del Señor tenía que estar pasando hambre. Amén. Nadie en el pueblo del Señor. Tenían que estar seguros de que nadie estuviera de luto, estuviera triste, estuviera preocupado. Era, hermanos, una fiesta de gozo, de regocijo, de alegría en sus corazones. Amén. Ellos se ocupaban de eso, de visitar la vida, la familia, los vecinos, de que en ninguna casa hubiera luto, sino que hubiera el gozo, que se unieran a los banquetes, que participaban, hermanos, con regalos, dice la Biblia, a los hermanos más pobres del pueblo. Y nos damos cuenta que ese día, hermanos, que ellos estaban sentenciados a muerte, Dios cambió la historia por un día de paz. Amén. Por un día de fiesta, por un día de acción de gracias que se recordó cada año que el pueblo se reunía. Ellos acordaban todo lo que aquel hombre había tramado contra ellos, que iban a morir, que la amenaza estaba ahí por el perverso Amán, por los designios, por los pensamientos malvados que habían en este hombre. Pero el Señor, hermanos, tornó todo para bien. Alabado sea el nombre del Señor. La Biblia dice que en aquel día, hermanos, se convirtió en un día de paz. Dice la Biblia que el mes de tristeza se cambió en un mes de alegría, y el mes de luto se cambió en un día bueno, gloria al Señor, para hacer banquete, para hacer fiestas, para enviar porciones a sus vecinos y para enviar dávidas cada uno a los pobres, dice la palabra de nuestro Dios. Y no solo esto, la historia dice que se les dio mandato diciendo: no van a dejar de celebrar estos días según están escritos en ellos, conforme al tiempo en cada año, y que estos días sean recordados y celebrados por todas las generaciones, por la familia, por las provincias, por las ciudades, que estos días de Purim no dejarían de ser guardados por los judíos y que su descendencia jamás dejaría de
recordarlos. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Es asombroso, hermanos, mirar cómo el nombre de Dios es glorificado cuando un pueblo le cree, cuando un pueblo se humilla, cuando un pueblo confía, hermanos, en Él, cuando un pueblo se postra delante de su presencia, buscando su favor y su misericordia. Es increíble ver el favor de Dios obrar de una manera sobrenatural, de una manera milagrosa. ¿Cómo es que esto aconteció, hermano? Esto tuvo que hacer una gran noticia en todas las demás provincias, en las naciones de alrededor, lo que Dios había hecho a favor de este pueblo. Todos estaban esperando este día. El rey lo ha dicho, Amán lo ha decretado y esto se va a acontecer. Todos van a morir en un mismo día. Pero el Señor cambia la historia, aleluya. El Señor cambia la situación y vemos el gozo, vemos la alegría, vemos los testimonios reales que hay en medio del pueblo, contándole a sus hijos, contándole a sus generaciones de cómo Dios los ha librado del mal que habían tramado hacia ellos, cómo Dios los ha sacado en victoria de las amenazas que estaban sobre sus vidas, cómo Dios les había ordenado a través de sus hijos que hicieran esta celebración para darle gloria, honra y alabanzas a nuestro Dios, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. El capítulo 10 nos cuenta de que Mardoqueo fue puesto, hermanos, en uno de los lugares más altos, tan alto que dice que después del rey no había otro como Mardoqueo. Se le dio autoridad y Mardoqueo está ahí para interceder por paz cada día por su pueblo. Está ahí, hermanos, intercediendo por estas cosas. Nos damos cuenta que fueron días de bendición, fueron días de paz, fueron días, hermanos, donde Mardoqueo dice que procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todo el linaje. Amén. Nos damos cuenta, hermanos, que el Señor en su misericordia sigue obrando a favor de su pueblo. Amén. Tenemos la bendición que tenemos un Dios, hermanos, que no cambia, que el tiempo no lo hace cambiar, que las situaciones no lo hacen cambiar, que nada lo hace cambiar, porque si Él cambiara en lo más mínimo, dejaría de ser Dios. Amén. Un Dios inmutable, un Dios que permanece fiel para siempre. Un Dios que ejerce dominio y poder sobre todos los reinos de la tierra. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Él es el Dios a quien nosotros servimos, hermanos. Y cuando leímos esta historia, o cuando leí esta historia personalmente, en estos días que hemos pasado, hermanos, me reflejé y nos reflejamos como su pueblo. Amén. Por eso le vuelvo a repetir, es importante que comience a leer este libro desde el principio, que lea los 10 capítulos, que mire cada detalle que encontramos, hermanos, en esta historia. Amén. Estando ahí, hermanos, un día en ayuno, estuve leyendo este libro con la Biblia puesta sobre esa bocina. Amén. Y meditaba, hermanos, en el poder de nuestro Dios. Meditaba en lo que Dios es capaz de hacer, sabiendo que como iglesia, como congregación, como estado en el que estamos viviendo, estábamos pasando momentos difíciles, hermanos. Momentos de amenaza, momentos, hermanos, donde estábamos sitiados, donde se había dado una orden, amén, donde se había, hermanos, encomendado una orden a las autoridades que hicieran con aquellas personas extranjeras en esta nación, en este estado, en nuestras ciudades. Meditando en esto, hermanos, yo le decía: Señor, no has cambiado. Amén, no has cambiado. Salvaste a todos los judíos de una amenaza peor. Ellos eran extranjeros bajo el reinado de Persia y usted tuvo cuidado de ellos.
Tienes el poder para cuidar también de nosotros, el poder para cuidar de esta congregación que pastoreamos, que dirigimos. Tienes el poder para pelear por cada familia y librarnos de cualquier amenaza que se haya levantado en contra de nosotros. Aleluya. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Aleluya. Como congregación, hermanos, hemos experimentado el favor de nuestro Dios. Hemos experimentado la protección de nuestro Dios. Hemos visto cómo Dios ha provisto lo necesario en momentos difíciles, hermano. Hemos visto la mano de Dios abriendo puertas. Hemos visto el poder de Dios tocando corazones. Hemos visto a Dios moviendo a sus ángeles, a sus servidores, para que vinieran a favor nuestro. Alabado sea su nombre. Dios es grande y su misericordia es para siempre. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Momentos, hermanos, que han marcado la historia de esta nación. Momentos que han marcado familias, que han marcado una generación, que han marcado, hermanos, un gobierno. Pero en todo esto son momentos donde hemos conocido más a nuestro Dios. Aleluya. Amén. Donde hemos conocido más a nuestro Dios. Un Dios poderoso, un Dios, hermanos, omnipotente. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Aleluya. Hemos visto el poder de Dios obrando entre nosotros mismos. Amén. Entre nosotros mismos, como el Señor nos ha unido como congregación, preocupándonos unos por otros, hermanos, ofrendando unos para que otros tengan, gloria al Señor, ofrendando unos para que no les falten a otros. Esa es una bendición grande, hermanos, que hemos experimentado en este lugar. Es un tiempo maravilloso, es un tiempo de regocijo, es un tiempo de alegría, es un tiempo de agradecimiento. Un día, hermanos, que hoy hemos llamado, convocado a la congregación para darle gracias a nuestro Dios por cómo su favor, hermanos, se ha manifestado para con nosotros. Alabado sea su nombre, alabado sea su nombre. Podemos cantar victoria hasta este día. Amén. El día de mañana yo no lo sé, hermano. Lo que hoy estamos celebrando es que el Señor los ha guardado hasta hoy, hasta este día, hermano. Hemos pasado momentos oscuros, días difíciles, días de aflicción, días de tristeza, días, hermanos, de desolación, tal vez de agonía en nuestros corazones. Pero hasta el día de hoy el Señor nos ha protegido con su mano poderosa. Alabado sea su nombre, aleluya. Hasta el día de hoy, el mañana es incierto, hermanos, no está a mi alcance saber lo que va a pasar, pero el Señor sí sabe lo que va a pasar el día de mañana. Amén. Nos alegra, hermanos, mirar una historia similar a la que muchas veces como pueblo de Dios vamos a pasar en esta tierra. Amén. Ahora hemos pasado una situación adversa, mañana no sabemos qué vendrá. No sabemos qué vendrá durante el tiempo que estemos en esta tierra. No sabremos qué va a acontecer, hermano. Lo que sí tenemos que estar seguros de que para Dios no hay nada imposible. Lo que sí tenemos que estar seguros que el mismo Dios que se ha manifestado hoy para con nosotros lo seguirá haciendo el día de mañana. Si nosotros seguimos caminando en obediencia y en dependencia de Él todos los días de nuestras vidas. La Biblia es clara y dice que es mejor confiar en Dios que en confiar en el príncipe. Es mejor confiar en Dios que confiar en el hombre. La Biblia es más, dice que maldito es el hombre que confía en el hombre y que pone brazo de carne por su favor. Pero bienaventurado es aquel que confía en Jehová, de gloria al Señor. Dichoso es el hombre que tiene en Jehová su confianza, que tiene en Jehová su mirada, hermanos, que descansa en las promesas y en el poder de nuestro Dios. Aleluya. Como iglesia, como congregación, sé que hay muchos testimonios en medio nuestro. Amén. No todos tienen o tenemos la bendición de tener, hermanos, un documento legal de esta nación, pero somos ciudadanos del reino de los cielos. Amén. No se ponga triste por si no tiene una ciudadanía de esta nación. Amén. Somos ciudadanos del reino de los cielos y el que no lo es, hoy esta tarde puede hacerlo.
por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así se obtiene esa ciudadanía. No se obtiene por otros medios. No se obtiene, hermanos, por medio de otras personas. No, se obtiene por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero como iglesia hemos pasado momentos difíciles. Muchos de nuestros hermanos fueron rodeados. Amén. Unos fueron sitiados en sus casas. Algunos fueron perseguidos hasta las puertas de sus casas. Pero el Señor tuvo misericordia de sus vidas. Amén. El Señor tuvo cuidado, gloria al Señor. Y el Señor, hermanos, puso todos los medios para que pudiéramos escapar de esas situaciones y poder estar testificando del poder de nuestro Dios. Alabado sea su nombre. Me identifica mucho esa parte que dice que en esta fiesta cada uno compartía con su vecino y daba dávidas a los pobres. Tuve una experiencia maravillosa que marcó, hermanos, mi corazón. Amén, que me quebrantó de una manera especial, por la razón de que como pastor yo estaba preocupado por la mayoría de hermanos que no estaban trabajando, que estaban encerrados, que estaban en una situación similar a la nuestra. Sé que algunos hermanos de nuestra congregación tienen la bendición, hermano, de estar legalmente aquí, tuvieron un trabajo, no estuvieron bajo ese peligro, pero estuve constantemente preocupado por la congregación, pensando en nuestros hermanos, tendrán que comer, les hará falta algo, amén, preguntándoles, hermanos, ¿están bien? ¿Necesitan algo? Bebida, comida. Estábamos ahí, hermanos, preguntándoles constantemente. En una ocasión, hermanos, marcó mi corazón porque una familia a la que les habíamos preguntado y siempre decían, no, estamos bien, estamos bien. Pero digo yo, a lo mejor lo dicen porque no quieren poner carga sobre nosotros. Un fin de semana decidimos mandar, hermanos, una despensa. Amén. Mi hermano Rubén va a la tienda y compra la despensa. Lo mandamos a dejarla, hermanos, a el hogar. Los hermanos son notificados, van a pasar por donde ustedes dejándole una despensa que el Señor ha puesto en nuestros corazones. Amén. La sorpresa, hermano, es que cuando mi hermano Rubén llega allá, los hermanos a los que se les está mandando esta despensa estaban listos con otra bolsa para el pastor. Amén. Y eso no es todo, mi hermano Rubén fue cargado para allá, viene cargado para la casa nuevamente. Abrimos la bolsa y las cosas que habíamos mandado para ellos nos las estaban mandando también a nosotros. Ahí nos mandaban papas, tomates, arroz, hermano, lo que nosotros habíamos mandado. Y eso quebrantó mi corazón, porque le digo a mi esposa, así se debe de hacer entre nosotros. Esto es lo que el Señor quiere, que estemos unidos, que estemos pensando los unos en los otros, que dejemos el egoísmo, que dejemos la avaricia, que dejemos la codicia y que pensemos en las necesidades que los demás tienen. Alabado sea el nombre de nuestro Dios, aleluya. Este es el cristianismo que la iglesia necesita practicar. Este es el cristianismo que la iglesia necesita mostrar para con nosotros. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Amén. Eso quebranta, hermano, mi corazón, porque me llevó a esta historia nuevamente y nos damos cuenta que en estas celebraciones de gozo intercambiaban, se preocupaban por los que no tenían. Y esto es agradable delante de los ojos de nuestro Dios, aleluya. El Señor es bueno, hermanos, y su misericordia es para siempre. Y en cada proceso de nuestras vidas nos permite aprender, nos permite conocernos, nos permite, amados hermanos, acercarnos a Él. Gloria al Señor. Nos damos cuenta que Esther ayunó por 3 días, el pueblo ayunó. Y hermanos, aquí nosotros vimos cómo hermanos se unieron a ayunar, a orar, a buscar el rostro de nuestro Dios. Y el día de hoy podemos decir que el Señor ha respondido a nuestras oraciones. El Señor ha guardado a cada familia. El Señor nos ha dado la victoria que hemos pedido. Alabado sea el nombre de nuestro Dios por sus beneficios y por sus favores para con nosotros. Amén. Siempre vamos a tener momentos, hermanos, difíciles, pero el favor de Dios se va a manifestar, como lo hizo en esta historia, como se hizo en esta ocasión con nosotros. Amén. Pero aparte de eso, hermanos, si llevamos esta historia a un sentido espiritual, nos damos cuenta de que aún peor, un día todos nosotros, los que hoy conocemos a nuestro Señor Jesucristo,
estábamos bajo una amenaza de muerte espiritual y una condenación eterna, donde no había nada ni nadie quien podría, hermanos, ayudarlo. Todos los encontrábamos ahí sentenciados a una muerte y a una condenación eterna, sentenciados a un infierno, a un lago de fuego, por causa del pecado, hermanos, en el cual nosotros vivíamos. No había manera de salir de ahí por ninguno de los medios. No había forma. Tuvo que ser nuestro Dios el que una vez más se compadeció de nosotros, el que una vez más tuvo misericordia de nuestras almas y miró nuestra condición. Miró que el hombre se esforzaba de una y otra manera buscando salir de esa condición y no podía. No había manera de escapar. La Biblia dice que Satanás era, hermanos, un adversario que tenía el poder de la muerte y el pecado a su favor. El hombre pecaba, Satanás lo acusaba con muerte. No había manera, una sentencia, una acta que se había levantado contra nosotros, hasta que nuestro Dios en su misericordia envió a su Hijo Jesucristo, nacido de mujer, por obra del Espíritu Santo. Este hombre, dice la Biblia, sin pecado, sin mancha y sin contaminación, obedeció al Padre como ningún otro, porque no había pecado en él. Fue obediente hasta la muerte de cruz. Tomó el lugar que nos correspondía a nosotros. Murió en nuestro lugar. Fue sepultado, resucitó y ascendió a la diestra del Padre. Y ahora cada uno de los seres humanos que están condenados a muerte tienen la bendición de poder escapar, de poder cambiar esa condición de vida en la que se encuentran, de poder cambiar, hermanos, ese viaje hacia el infierno por un viaje hacia la gloria, por medio de la fe en el sacrificio del único, nuestro Señor Jesucristo. El único camino, la verdad y la vida. La Biblia dice que nadie viene al Padre si no es por Él. Romanos dice que la paga del pecado es la muerte, pero que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todo mundo, todo ser humano sin Cristo está bajo una amenaza de muerte, y no hay quien pueda librarlo sino Cristo. Él es el que puede librarte de esa situación. Él es el que puede cambiarte ese estado de pena, de dolor y de sufrimiento que te espera, por un estado glorioso, por una fiesta sin fin, por una gloria sin fin, por una eternidad maravillosa delante de su presencia. ¿Qué tienes que hacer? Poner tu confianza en Él para salvación. Reconocer de que no hay nadie quien pueda librarte de esa amenaza, sino solamente Cristo Jesús, y poner tu fe en Él para salvación. Póngase sobre sus pies la iglesia en esta tarde. Oramos a nuestro Dios. Le damos gracias por su palabra. Gracias le damos a Dios por la bendición que tenemos de poder entender por su misericordia lo que Él ha hecho por nosotros. Damos gracias a Dios por ello, por la bendición que nos ha dado, por el privilegio que nos ha dado de ser hechos hijos de Dios. Bendecimos su nombre en esta tarde. Señor, gracias por tu palabra, Dios mío, que nos muestra cuán poderoso, cuán grande eres para con nosotros, que nos muestra tu amor y tu misericordia, que nos muestra lo que has hecho a favor nuestro, Dios mío. Gracias. En tus manos pongo la vida de cada uno de los que estamos en este lugar en esta tarde. En tus manos, Señor. En tus manos pongo cada vida, cada alma que está presente, Señor, en este lugar.
Que tu espíritu convenza los corazones de aquellos que están apartados, de aquellos que están lejos, de aquellos que se han extraviado del camino correcto. Que tu espíritu, Señor, muestre la condición a cada uno de nosotros en las que nos encontramos, Señor, cuando usted no ha obrado en nuestras vidas. Ten misericordia, ten compasión y obra en el nombre de Jesús de Nazaret. Que nadie perezca, Señor, de los que estamos en esta tarde, en este lugar. Que nadie vaya a esa condenación eterna. Que nadie, Señor amado, pague, Señor, el precio del pecado, sino que pongan su confianza en usted para salvación de sus vidas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Que tu nombre se glorifique. Yo no sé si en esta tarde en medio nuestro hay alguien, hay una persona, hay 2 personas, hay 3 personas, yo no sé cuántas pudieran haber en esta tarde en medio de nosotros, que quieran venir a los pies de Cristo, que reconozcan que son necesitados del perdón y la misericordia de nuestro Dios, que entiendan de una vez por todas de que nadie les puede librar de la condición en la que se encuentran. Ningún hombre, ninguna oración, ningún ritual, ninguna penitencia, ningún sacrificio humano, ninguna ofrenda, ninguna obra, nada puede librarte de esa condición. El único que puede librarte es Cristo Jesús. Si el Hijo os libertare, dice la Biblia, seréis verdaderamente libres. Él es el único que tiene poder para romper las cadenas de pecado que atan la vida del ser humano, para hacerte libre, para que vivas una vida en paz y en comunión con Dios todos los días en esta tierra y una eternidad y por los siglos de los siglos. Si hay alguien en medio nuestro que entienda que necesita esa libertad, venga a Cristo. El Señor te llama, el Señor te llama, el Señor te llama. No sigas viviendo separado de Él. No sigas diciéndole no al Señor. No sigas despreciando la gracia y la misericordia. El Señor te ha dado tiempo, te ha dado días, te ha dado años. En aquel día serás inexcusable. No habrá manera que puedas excusar lo que hoy estás haciendo. El Señor te está dando la oportunidad y Él dice: si oyere hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Cada uno de los que estamos en este lugar se tendrá que presentar delante de Dios un día para entregar cuentas. Jóvenes que tienen ya la edad donde el pecado está dominando sus vidas, escapen del pecado, escapen de la condenación, vengan a Cristo y humíllense delante de Él para perdón de pecados, para que tengan paz en sus corazones, para que puedan experimentar la gracia y el favor de Dios en sus vidas. Señor, te damos gracias por tu palabra predicada. La invitación, Señor, se ha extendido. Nosotros no somos responsables, Dios mío, de convencer a nadie, Dios. Nuestra responsabilidad termina, Padre, con predicar tu palabra, con anunciar las buenas nuevas, con mostrarle al mundo el único medio, la única salida, el único nombre sobre el cual nosotros podemos ser salvos. Señor, que tu nombre se glorifique de una manera grande y maravillosa en cada vida y en cada corazón. Que tu nombre se glorifique poderosamente. En esta tarde, como iglesia del Señor, le vamos a pedir que se mantenga en comunión con nuestro Dios.